la ictericia que se presentan antes de las 24 horas, y esas son consideradas como ictericia patológica, y dentro de las causas principales tenemos las hemolíticas, ¿no es cierto? La enfermedad hemolítica. Entonces, ¿cómo nosotros la definimos, la enfermedad hemolítica? Como un trastorno inmunohematológico caracterizado por la destrucción de eritrocitos. Acuérdense que nosotros ya hemos hablado del metabolismo de la bilirrubina y hemos visto cómo se produce la bilirrubina, ¿no es cierto? Y es por hemólisis de los glóbulos rojos. Entonces, aquí estamos hablando que los glóbulos rojos fetales se destruyen, se hemolizan y obviamente esto está mediado por los anticuerpos maternos, que es la IgG. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Lo que hemos explicado anteriormente, ¿no es cierto? Cuando hay una, especialmente las incompatibilidades de RH, que es una causa de las enfermedades hemolíticas, tenemos una madre que es un RH negativo y un niño un RH positivo. Ese RH positivo hemos dicho que tiene un antígeno, que es el antígeno T, ¿no es cierto? Y que ese antígeno D va a atravesar, ¿no es cierto? Y va a llegar a la madre y eso va a producir y va a generar una reacción. Esa reacción son los anticuerpos anti-D, que obviamente esos anticuerpos anti-D van a volver a través de la placenta al niño y ahí van a producir la reacción antígeno-anticuerpo y se va a producir la hemólisis que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces atraviesan la placenta y reconocen los antígenos del feto heredados del padre. En resumen, es un trastorno antigenético materno-fetal y obviamente la madre reacciona, hace una respuesta secundaria a ese antígeno formando los anticuerpos y se produce la hemólisis fetal progresiva. En conclusión, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que debemos recordar? Lo que le estaba preguntando en la anterior clase. Debemos recordar que los eritrocitos tenemos un sistema que es el RH y los grupos sanguíneos, que también ya lo hablamos, ¿no es cierto? Entonces, en el sistema RH tenemos el antígeno D, que la presencia de ello, la ausencia de ello, nos va a determinar qué tipo de RH tiene esa sangre. Entonces, si nosotros tenemos antígeno D, eso quiere decir que tiene un RH positivo. Si no tiene antígeno, entonces quiere decir que es RH negativo, ¿no es cierto? ¿Está bien claro? Ya. Ahora, cuando hablamos de grupo sanguíneo, hablamos de un grupo sanguíneo A, de un grupo sanguíneo B y un grupo sanguíneo AB. Igualmente tienen antígeno, el antígeno A, el antígeno B, el antígeno A más el B. Y obviamente que en este caso hay una variable que no necesita hacer esa reacción antígeno-anticuerpo. Cuando la madre tiene un grupo cero, ya tiene los anticuerpos preformados, entonces no hay esa reacción antígeno-anticuerpo. Y ahí es la diferencia que una incompatibilidad ABO desde el primer niño puede presentar ictericia. En cambio, en la incompatibilidad RH, generalmente en el primer niño no hay, porque en el primer niño el anticuerpo que forma es la IgM y la IgM no atraviesa la barrera, entonces no va a haber esa reacción antígeno-anticuerpo, pero sí se va a sensibilizar y a partir del segundo niño puede ser que ya tengan ictericia. Entonces ya hemos hablado y la pregunta es, ¿qué es la hemólisis neonatal? A ver, vamos. Iba a hacer examen sorpresa, le dije, no, pero me dijo no, doctora, y aquí estaban las dos preguntas. Fuerte. ¿Qué es la hemólisis? ¿Qué es? Destrucción de los glóbulos rojos en La el destrucción neonato. de los glóbulos rojos. ¿Y cuál es la causa principal? Incompatibilidad. Ya, entonces, para entenderlo bien, aquí les he traído un recuerdo de lo que significa antígeno y lo que significa anticuerpo. Entonces, ¿qué es el antígeno? Es una sustancia, es una molécula ajena al cuerpo, que el sistema inmunológico lo puede reconocer como extraña o a veces como propia, y va a desencadenar una respuesta inmunitaria formando entonces anticuerpos. Ante una agresión, hay una respuesta, ¿no es cierto? Más o menos así para que lo entendamos. ¿Y qué es el anticuerpo? Y es la defensa. Esto es como si nos atacaran y aquí están los soldados que nos defienden, ¿ok? Entonces, el anticuerpo es la proteína IgG o IgM que reacciona contra el antígeno en un organismo, atacando o destruyendo los antígenos que los reconoce como extraños. ¿Lo hemos entendido? Ya.
Entonces, dentro de estas enfermedades hemolíticas hemos dicho entonces que hay varias causas, ¿no es cierto? Y una de las causas entonces es la incompatibilidad RH. ¿La otra cuál es? La incompatibilidad del grupo A, RH y grupo, ¿no es cierto? Pero también ya se ha demostrado que hay otro tipo de incompatibilidades que son más raras, pero también existen, como es la KEL, Dupixent, pero son muchísimo raras, menos raras. Ahora, en la incompatibilidad RH, vamos a decir así, vamos a utilizar este término, requisito, indispensable para que esa madre forme anticuerpo es que la madre tenga RH negativo y el feto o el recién nacido tenga RH positivo. Y el antígeno del cual estamos hablando es el antígeno D. Y el anticuerpo que va a formar es el anticuerpo anti-D. ¿No es cierto? Antígeno D, anticuerpo anti-D. Esta es la más grave, que vamos a hablar un poquito a detalle. Pero al ser la más grave también es menos frecuente, porque hay en la incidencia y prevalencia hay menos madres que tienen RH negativo que las que tengan RH positivo. Si yo pregunto aquí en el curso de estas mujeres lindas, hermosas que están en edad fértil, levanten la mano las que tienen RH positivo. Ahora levanten las manos las que tienen RH negativo. ¿No es cierto? Entonces decimos, es la más grave, pero es la menos frecuente, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando hablamos de incompatibilidad ABO, la madre tiene que tener el grupo 0 y el feto el grupo A o B. Y va a desarrollar los anticuerpos anti-A y anti-B. Es la más frecuente, y al ser la más frecuente es la menos grave. Entonces yo pregunto aquí, ¿quiénes tienen 0 positivo de las mamás? Levanten la mano. 1, 2, 3. ¿Quiénes tienen A? Mujeres hermosas que están en edad fértil. ¿No es cierto? Entonces el grupo 0 también es uno de los grupos que son más frecuentes, ¿no es cierto? Que ya lo hemos visto, ¿no? Y los otros sistemas que hemos hablado. Entonces, un poquito volviendo y resaltando la fisiopatología y explicarle el paso a paso que ya lo hemos hablado en la anterior clase, de cómo se produce la enfermedad hemolítica en lo general, como concepto general en todas las enfermedades hemolíticas, tanto en la incompatibilidad IDH como en la incompatibilidad ABO. Primero tenemos esa fase de sensibilización materna, luego tenemos una respuesta secundaria, inmune y finalmente la hemólisis fetal. Entonces, ¿qué decimos cuando hablamos de la sensibilización materna? Obviamente que el primer paso para que la madre se sensibilice, para que la madre forme esos anticuerpos, tiene que haber un paso de los glóbulos rojos fetales a la circulación materna. ¿Y cómo va a pasar? ¿Y en qué medida va a pasar? Va a pasar antes o puede ser durante, ¿no es cierto?, el parto. Entonces, ¿cómo va a pasar? A través de algunos factores que nosotros tenemos que indagar, tenemos que preguntar los factores de riesgo que pueden conllevar a que haya ese paso de eritrocitos del feto a la circulación materna. ¿Y cuáles son esos? La hemorragia feto-materna. Puede ser durante el parto, en el aborto, algunos procedimientos invasivos, dentro de los más frecuentes que se hacen. Uno de los procedimientos es la amniocentesis, ¿cierto? Entonces, pasa el eritrocito y va a haber esa respuesta, ¿no es cierto? El sistema inmunológico materno lo va a reconocer como un agente extraño a su cuerpo. Y ahí, obviamente, ya va a formar el anticuerpo anti-D. Que inicialmente les decía yo cuál es el anticuerpo que va a formar en primera instancia, en el primer contacto, en la primera pelea que van a tener, va a ser el IgM. Y la IgM obviamente es muy pesada y no tiene la capacidad de atravesar la placenta. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, por qué el primer niño tiene o no tiene la posibilidad de hacer una enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿no es cierto? El porqué. Y posteriormente ya esta IgM, ya en un segundo embarazo, ya se va a convertir en una IgG. La IgG, la inmunoglobulina, la IgG es menos pesada, entonces esa sí tiene la capacidad de pasar
la barrera de pasar la circulación materna a través de la placenta, llegar al glóbulo rojo del feto y producir esa hemólisis, ¿no es cierto? Entonces va a hacer esa respuesta secundaria. Entonces, esa respuesta inmunológica secundaria, obviamente lo tenemos bien claro, no va a ser en el primer embarazo, lo volvemos a repetir, va a ser en el segundo embarazo, ¿no es cierto? Van a atravesar y ahí se van a unir a los glóbulos rojos fetales en su superficie y ahí van a hacer ya la reacción antígeno-anticuerpo en choque. Y ahí se va a producir ya la hemólisis, ¿no es cierto? De complejo, antígeno-anticuerpo y produce la hemólisis. Y la hemólisis, lo volvemos a repetir, es la destrucción de los glóbulos rojos en el sistema retículo endotelial. Entonces, a consecuencia de esa destrucción de glóbulos rojos, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que vamos a tener? Una disminución de los glóbulos rojos, que lo vamos a ver cuando el niño nace, en una palidez de piel y mucosa. Entonces va a tener una anemia y un aumento de la eritropoyesis. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el organismo como una respuesta compensatoria? Va a ser una eritropoyesis extramedular. O sea, sabemos que es la eritropoyesis, ¿lo ven? Me ha dicho que es la formación que normalmente se hace en la médula, ¿no es cierto? Entonces, extramedular. ¿Dónde? En el hígado y en el vaso, ¿no es cierto? Y eso va a producir la liberación de eritroblasto y se va a producir la eritroblastosis fetal y consecuentemente vamos a tener un hígado y un vaso grande. Ahora, ¿qué nos puede llevar esta liberación de eritroblasto, esta eritroblastosis fetal? Si la anemia que va a causar es severa, va a haber disminución del transporte de oxígeno, va a haber aumento del gasto cardíaco y consecuentemente va a llegar a una insuficiencia cardíaca. Entonces, en el feto, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado final de todo este proceso? Un hidrofetal. ¿Qué es el hidrofetal? Son tres características. Vamos a tener un niño edematizado, un niño con citis y que probablemente tenga derrame a nivel pleural o a nivel pericardio. Entonces vamos a tener ese niño todo edematizado. Entonces, esto no tenemos que olvidar. Que si nosotros no hacemos un tratamiento preventivo, si no hacemos, y probablemente después un óbito fetal, ¿no es cierto? Ahora, en la fase postnatal, estas son todas las consecuencias dentro del útero. ¿Cómo puede afectar? ¿No es cierto? Dentro del útero. ¿Y cuál es el resultado dentro del útero? Hidrofetal. Después del nacimiento, ¿cuál es la clínica que va a tener? El tinte amarillento de piel y mucosa. Entonces, obviamente, que va a continuar la hemólisis, va a haber aumento de la bilirrubina indirecta, y si eso sigue, si no hacemos un tratamiento oportuno y eficaz, vamos a llegar ya al último paso, que es el kerníctero, ¿no es cierto? Que el kerníctero es la encefalopatía hiperbilirrubinémica, donde la bilirrubina libre, la que no se conjuga en el transporte con la albúmina, puede penetrar al cerebro y llegar a afectar al cerebro y producir también esa secuela crónica que es el kerníctero. Ahora, ¿cómo es la incidencia de esta enfermedad? ¿Es frecuente o no es frecuente? Entonces, nosotros vemos que del 100% de los nacidos vivos, aproximadamente un 66% pueden cursar con un grado de incompatibilidad agudo, que puede ser leve, que puede ser moderada o grave, pero puede causar, que generalmente es leve, ¿no es cierto? Un 33% de incompatibilidad de RH y 2% de los otros grupos que hemos dicho, el GUPI y el GAY. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué es lo que nosotros encontramos al examen físico del paciente, tanto a la infección como a la palpación? Entonces, primero, antes del nacimiento, ya lo hemos dicho anteriormente, que lo que tenemos es un hidrofetal. Algo que también debemos preguntar dentro de los antecedentes es si hay abundante líquido amniótico, que es el poliuretano, y también ver y hacer monitorización de los movimientos fetales para ver cómo están. Y después del nacimiento, ya lo hemos repetido varias veces, esto les he dicho que es un tema que prácticamente ya mejorar los conocimientos de ustedes, porque ya lo hemos hablado en ictericia de cierta manera, palidez,
ictericia precoz y hepatosplenomegalia. Cuando hablamos de ictericia, lo volvemos a repetir, hemolítica es ictericia precoz, hemolítica es antes de las 24 horas, es la ictericia patológica que también la decimos. ¿Cuáles son las formas clínicas? Puede presentarse de una manera leve, moderada, grave y muy grave. Cuando es leve, a nivel fetal, puede ser que la afectación sea mínima y que esto le vaya a permitir, generalmente en las aguas, llegar a un embarazo feliz. ¿Qué significa un embarazo feliz? A tener un recién nacido a término con alguna escasa sintomatología. Y ya después del nacimiento podría tener apenas una ictericia aislada, una ictericia leve, ¿cierto? En la moderada ya el compromiso a nivel del feto va a ser bastante más severa, puede acabar en un aborto, puede acabar en una interrupción del embarazo, en sus diferentes etapas o periodos de gestación, puede tener una anemia moderada y severa, y obviamente ya a más de la ictericia vamos a tener la anemia. Y en la grave ya tenemos el hierro fetal, y en la muy grave la muerte fetal. Entonces esos son los pasos de cómo nosotros podemos esperar cuando un paciente no es diagnosticado a tiempo, cuando ese embarazo, esa gestación no ha sido monitorizada y no ha sido catalogado como un embarazo de alto riesgo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Nosotros estamos diciendo que esta patología puede suceder antes del nacimiento y la podemos ver después del nacimiento, las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que lo ideal es que nosotros pensemos antes del nacimiento qué yo debo pedir en todo control de una gestante que va a mi consulta. Grupo IRH materno es obligación. En la primera consulta es obligación pedir el grupo IRH materno y el CUM indirecto. Ahora, había una discordancia o controversia entre el CUM indirecto solamente pedir a las que tienen las madres RH negativo, ¿no es cierto? Por la probabilidad de que tengan una incompatibilidad de RH. Sin embargo, en la actualidad, o algunos dicen que no, que el CUM indirecto debería pedirse a todos, porque no solamente la incompatibilidad es por ese antígeno, el anti-D, sino que también tenemos el TL, el glúteo, o sea, otros subgrupos que pueden sí desarrollar una enfermedad hemolítica. ¿A qué semanas de gestación sería ideal pedirlo? A las 18 semanas y hacer su control. ¿Por qué el control? Porque vamos a suponer que en el primero tenga un CUM indirecto negativo, lo cual significa que la madre no está sensibilizada, que no tiene ese anticuerpo, que puede ser que el transcurso de su embarazo sea normal, no está sensibilizada, pero puede ser que durante su gestación sufra algún trauma, tenga algún factor de riesgo que ha permitido que haya ese pase de sangre del feto a la madre y ahí se va a producir ya la producción de anticuerpos. Entonces por eso dice que se debe monitorizar por lo menos una vez al mes o cada cierto tiempo, es lo que se recomienda el CUM indirecto, y más aún si la madre es RH negativa. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico postnatal? El postnatal ya es antes del nacimiento. Entonces, tenemos que pedir el grupo IRH del niño, el CUM directo. Cuando hablamos de un CUM directo, el resultado puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Si tiene ya un CUM directo positivo, que significa que tiene ya anticuerpos anti-D circulantes el niño. Si tiene un CUM indirecto positivo, significa que la madre ya tiene los anticuerpos. Ya lo más probable, si tiene los anticuerpos, es el riesgo que el niño desarrolle una enfermedad hemolítica, ya sea por cualquiera de las causas. Pedir la hemoglobina, pedir las bilirrubinas, y las bilirrubinas obviamente que no se pide aisladamente el indirecto, se tiene que pedir las bilirrubinas totales, se tiene que pedir la bilirrubina indirecta y directa. Pero ¿por qué aquí tenemos la bilirrubina indirecta? Porque esa es la que está produciendo el daño. Entonces esa bilirrubina indirecta es la que va a estar aumentada, y si aumenta la indirecta también vamos a tener una bilirrubina total aumentada, ¿no es cierto? Y un repunto de rectificación. ¿Cuál es el tratamiento en general? En general, estamos hablando de todas las causas de enfermedad hemolítica, ¿no es cierto? Prenatal.
En los casos graves donde hemos dicho que para evitar el hidrovetal si tienen las condiciones y tienen la capacidad resolutiva, deberían pensar en hacer esa transfusión intrauterina. Eso lo hace obviamente el obstetra con toda la experiencia que ellos tienen, ¿no es cierto? Se hace eso. Que aquí es muy raro que hagan, yo no he visto en la realidad ver, pero también no es competencia de pediatra, generalmente se trabaja en equipo, se hace el seguimiento, pero sí se debería plantear, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer dentro del tratamiento después del nacimiento? Entonces, después del nacimiento, también lo hemos hablado ahí en la ictericia, es lo mismo en enfermedad hemolítica o en cualquier causa de ictericia, pensar, excepto en la ictericia tardía, excepto en la ictericia por colestasis, que es aquella que aparece después de los 7 días. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Fototerapia inicial, transfusión cialifaña y la inmunoglobulina. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Las complicaciones terribles después del nacimiento, parálisis cerebral, hipoacusia neurosensorial, retraso, o sea, todo lo que conlleva a un retraso del desarrollo neuropsicomotor del niño. Estamos hablando no solamente del desarrollo de la parte motora, sino que también puede tener alteración de la parte cognitiva y también de la parte auditiva. Entonces, ¿cómo prevenimos? La prevención, esta de acá es exclusivamente para la incompatibilidad de RH, no para las otras enfermedades hemolíticas. No le voy a poner una inmunoglobulina anti-D si yo pienso en que la causa es una incompatibilidad ABO o un gel o un duque. Exclusivamente esta profilaxis es para la incompatibilidad por RH. Entonces tenemos nosotros la inmunoglobulina que se debe aplicar a la madre RH negativo, pero ya les he dicho yo, ¿cuándo la vamos a aplicar? ¿Cuál es el requisito que tiene? Es que la madre no esté sensibilizada. Entonces, ¿qué prueba le tengo que pedir? Para saber si le vamos a suponer que tu esposa sea RH negativa, esté embarazada, ¿qué le tienes que pedir para decir si le voy a poner la vacuna o ya no? Ya les he explicado el anterior vez, de hecho van a estar plata al fósforo, digamos. O sea, en esas palabras, ¿qué tenés que pedir para hacer la inmunoprofilaxia a la madre? Que es en base a eso lo que se va a decidir, si no, no lo hago. O sea, yo pido un laboratorio. ¿Qué laboratorio? ¿Cuál? Con indirecto. Muy bien. Pedir con indirecto y ¿te sale positivo? ¿Perdón? ¿Ya? ¿Quiénes opinan lo contrario y quiénes están de acuerdo con él? Él dice que si va a pedir con indirecto, está perfecto. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Qué quiero ver con el con indirecto? Si la madre está sensibilizada o no sensibilizada. Y tengo dos respuestas que me va a dar el laboratorio, o positivo o negativo. ¿Y qué significa si tengo positivo? Que se lo vengo repitiendo del anterior. Que no necesita. Y si está sensibilizada, ¿para qué le van a poner? Es solamente el criterio. Ya está sensibilizada, ya lo tiene el anticuerpo. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuándo le voy a poner? Cuando es negativo. Cuando no está sensibilizada. ¿Y qué nos va a decir que no está sensibilizada? Negativo. Indirecto negativo, ¿no es cierto? A la semana 28 y después del parto ya se pone al niño cuando tiene menos de 72 horas y es RH negativo. Entonces, la prevención, ya lo hemos dicho, el mecanismo de acción neutraliza los eritrocitos fetales antes de la sensibilización. ¿Cuáles son los requisitos para hablar de una incompatibilidad RH? Ahora vamos a hablar de incompatibilidad RH. Es importante, y es tan ¿es así? Incompatibilidad del CITEMER, madre positivo eres negativo. Al revés. No, no hay incompatibilidad, porque para que haya incompatibilidad, ¿qué tenemos que tener? ¿Será que nos vamos a equivocar y ahora al analizar? Machaca, ¿qué? ¿Cómo es? Golpea tanto que llorada la piedra, ¿no es? ¿Sí? Ya. Entonces, primero,
entenderlo claramente, que la madre tiene que ser negativa y el niño positivo, y eso tienen que pensar ustedes cuando uno les hace ya los plazos clínicos. Que tiene que haber ese cruce de sangre, ¿no es cierto? Entonces, que tiene que haber un motivo por el cual pase la sangre a través de la placenta del feto a la madre. Y además, la madre tiene que tener esa capacidad inmunogénica de formar el antígeno D, que no todas tienen la madre esa capacidad, ¿ya? Y la reactividad del sistema inmunocompetente materno. Y ahora ahí ya para que entendamos bien, y ahí va a haber otra más bonita todavía para que lo entiendan re bien, cuál es la fisiopatología y por qué pasa. Aquí tenemos una madre RH negativo y un niño RH positivo. Y aquí ya lo tenemos parte por parte. Vamos a pasar ahí. Entonces, estos son los glóbulos rojos del niño, perdón, de la madre, que es RH negativo, y el niño RH positivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Entonces, que al pasar por cualquier mecanismo que hemos dicho, haya pase de sangre del niño a la madre va a reaccionar y va a formar anticuerpos. Estos anticuerpos son los anti-D que se van a ir a pegarse, a unirse al glóbulo rojo. Y consecuentemente estos anticuerpos van a volver nuevamente al niño, ¿no es cierto? Van a volver aquí al niño, estamos entendidos, ¿no es cierto? Van a volver al niño y aquí se van a pegar al glóbulo rojo del niño, ya del niño, aquí en la madre, aquí vuelven al niño, y ahí producen esa reacción antígeno-anticuerpo y produce la hemólisis. Entonces, ¿está complicado para entender? No, ¿no es cierto? Hay una agresión y hay una respuesta. ¿Sí? Ahora, esto de acá lo vamos a ver en otras láminas. Y les decía yo en esto de acá es para que ya lo tengan por qué en el primer embarazo no hay esa reacción y por qué en el segundo sí. Entonces aquí tenemos la madre negativa y aquí tenemos el primer embarazo. ¿No es cierto? Acá están los glóbulos rojos. Acá están los glóbulos rojos que están pasando, acá de la madre, que están pasando a la circulación materna. Esto ya, llega a la circulación materna en el primer embarazo. Entonces no hay esa formación de la inmunoglobulina. ¿Qué pasa en el segundo embarazo del anticuerpo? De una madre RH negativa, aquí ya están los glóbulos, ¿no es cierto? Aquí ya pasado, y en el segundo embarazo ya forman los anticuerpos, esos anticuerpos que ha formado la circulación materna, que son estos de acá, vuelven otra vez al niño. ¿Ya? Y ahí ya se forma la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, de manera simple, fácil y sencilla, para que entendamos cuál es el mecanismo por qué se produce la hemólisis en la incompatibilidad RH. Y obviamente ya hemos dicho que tiene que existir algún factor que permita el paso de esa sangre, ¿no es cierto? Que pueden ser procesos fisiológicos como transfusión de feto materna antes del parto, en el parto, procesos maternos, extracción manual de placenta, aborto terapéutico. Entonces, siempre es bueno considerarlos estos como factores de riesgo. Y cuando hagan ustedes una historia, preguntar si la madre que es RH negativo, pero va a decir, es mi primer niño que está, pero sin embargo ya ha tenido un aborto. En el aborto anteriormente, probablemente ya haya habido, si es que fue RH positivo, traspaso de antígeno, ¿no es cierto? Aborto espontáneo, embarazo ectópico, o sea, cualquier causa que pueda llevar a esa transfusión sanguínea. Entonces, aquí tenemos cuáles son los factores que reducen la posibilidad de inmunización. Decíamos nosotros, y todos sabemos que hay factores que aumentan y otros que disminuyen, ¿no es cierto? Entonces decíamos nosotros que la madre, lo que reduce la posibilidad que la madre tiene una respuesta inmunológica deprimida en la habitación. Que la presencia concomitante de incompatibilidad agua. En la anterior clase me preguntaban, no sé si son en este grupo o en el otro grupo, si hay las dos incompatibilidades juntas. No recuerdo si fue en el otro grupo. Si estamos hablando que sea un cero positivo, la madre cero negativo, y el niño que tendría que ser AB, AB A o B, cualquiera. o las dos juntas. Ah, bueno.
¿Ya? Entonces me preguntaban, como les digo, no recuerdo si fue en este grupo, ¿cierto? Entonces sabemos nosotros que para incompatibilidad que está la madre tiene que ser negativo. Y para que haya una incompatibilidad de grupo, tiene que ser grupo cero, negativo. Y preguntaban y decían, doctora, ¿y hay casos en que hay una incompatibilidad ABO y una incompatibilidad RH? Sí, hay casos. ¿Cuándo? Cuando la madre para incompatibilidad de grupo que tiene que tener A o B. Y el grupo y el factor positivo. Entonces, aquí estamos hablando de una incompatibilidad de grupo A. Y aquí estamos hablando de una incompatibilidad de RH. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener las dos, vamos a decir así, incompatibilidades? Ventaja de ese, ¿no? Que aquí tenemos, puede haber la presencia concomitante de incompatibilidad agua. Eso va a reducir la posibilidad de inmunización del grupo RH, porque estamos hablando de incompatibilidad de RH. ¿Por qué? Porque va a reducir la carga antigénica del RH. Entonces va a disminuir la producción de anticuerpos anti-D. O sea, es como que el agua lo va a absorber al D. Entonces va a ser menos grave, ¿no es cierto? Y la tercera parte de la población está genéticamente de la mujer, obviamente, determinada a no responder al antígeno. Estamos hablando de la capacidad inmunitaria. Ahora, ¿qué cantidad de sangre tiene que pasar para que la madre se sensibilice? Miren ustedes, con un ml ya está sensibilizado. Si pasa un ml, el 15%. Si pasa 10, 33%, y si pasa de 50 a 250 ml, ya tiene un 65% de que esa madre se pueda sensibilizar. Un paciente inmunizado, cuando ya los títulos ya nos llegan mayor a 1.32. Entonces aquí decíamos a nosotros, aquí esta lámina que la han debido ver, no sé si en físico, qué materia lleva o en hemato, ¿no es cierto?, de cómo se hereda el grupo sanguíneo de los padres. Y a veces dicen, no, pero si yo soy positivo y mi madre es negativa y salió ¿de quién es? A veces se preguntan, ¿no ves? Entonces, aquí tenemos que nosotros somos homocigotos y podemos ser heterocigotos también. Aquí hay heterocigotos los dos, ¿cierto? Aquí tenemos un homocigoto positivo y una madre homocigoto positivo. Entonces, el 100% de los niños van a ser positivos. No hay donde perderse, pero tienen que ser homocigotos, ¿ya? Ahora, aquí tenemos a un padre homocigoto positivo y una madre homocigoto negativo. El 100% de los niños van a ser positivos. Y aquí ya tenemos positivo heterocigoto. ¿Ves? Aquí homocigoto los dos negativos y negativo el 100%. Aquí tenemos el padre negativo y la madre va a ser heterocigoto. Entonces, ¿qué vamos a tener? 50% van a ser RH positivo y 50% RH negativo. Y aquí tenemos ya padre y madre, el uno es positivo en heterocigoto y el otro también, ¿cierto? Aquí vamos a tener positivo, homocigoto, van a tener positivo, pero también pueden ser negativos. ¿Está entendido? Que los dos son positivos. Sale lo negativo porque son heterocigotos. Aquí. ¿Y cómo se puede saber si es homo o Tienen que heterocigoto? hacer su prueba. Una prueba específica Claro, de una eso. prueba específica. Porque a veces dicen, pero si yo soy positivo y mi mujer es positivo y ha salido negativo, bueno, son homocigotos. Del vecino. Son heterocigotos. Y dicen del vecino, ¿no? Y ahí los hombres desconfiaban y le mandan que le un ADN. ¿Ya? Entonces estamos viendo de cómo pueden salir los niños, los positivos o los negativos. Entendimos, ¿cierto? Aquí son dos caminos. Explicarlo lo que explicar. Heterocigoto, ¿Qué? positivo y negativo. Son heterocigotos, pero son RH. RH distinto. Positivo, no positivo. Ah, positivo. Son positivos, pero son heterocigotos. ¿Ya? Y aquí tienen la posibilidad para tener el negativo y el positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Cuando el padre es homocigoto positivo, los dos genes son positivos, y la madre, los dos son negativos. Todos sus niños, así cruce con este, van a ser positivos. ¿No ves? Heterocigoto positivo.
¿Cuál es el tratamiento? Que ya lo estamos repitiendo, les he dicho esto es para reforzar ya los conocimientos de lo que es ictericia. Entonces, prenatal, el diagnóstico y el tratamiento precoz, hacer un diagnóstico, ¿cierto? Y el tratamiento va a depender del grado de compromiso que tenga. Si es una anemia severa, tenemos que evitar el hidrofetal. ¿Y cómo vamos a hacer? A través de las transfusiones intrauterinas, ¿cierto? Y la profilaxis, la gamma-globulina anti-D, que ya lo hemos hablado también anteriormente, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros tenemos después del parto, administración en las madres no sensibilizadas, administrar la anti-D, las condiciones antes de las 72 horas de un hijo RH positivo. Se tiene que administrar y la dosis 250-300 miligramos intramuscular. Ahora, ¿qué es lo que esperamos con esto? La prevención del daño producido por la encefalopatía, hiperbilirubinemia y la supresión de los anticuerpos. Y aquí ya son dos algoritmos que ya es para que ustedes sigan. Por ejemplo, si es RH negativo, si es RH positivo. Aquí si es RH positivo van a tener un CUM. Si el CUM es negativo, está todo ok, normal, ¿no es cierto? Aquí hay otro que viene lo mismo. Acá ya está más resaltadito. Que si tenemos un RH negativo, sí o sí hacer el grupo y el RH tanto a la madre como al padre, ¿no es cierto? Y si aquí nos da normal, digamos, no pasa nada. El problema es cuando nosotros tenemos un PUNS positivo, donde la madre ya está sensibilizada y no podemos hacer nada. Ya directamente ya tiene los anticuerpos. Pero si tenemos una madre que nos da el PUNS directo negativo, es que no está sensibilizada y obviamente tenemos que hacer el control y el tratamiento profiláctico con la gamma-globulina. Completamos con eso lo que es y reforzamos nuevamente lo que es la incompatibilidad por RH. ¿Cuál es la otra incompatibilidad? La del grupo A, ¿no es cierto? Bajo las mismas condiciones, pero aquí ya la madre del grupo A, feto A o B. Se asemeja a la incompatibilidad de RH, todo prácticamente lo mismo, el pasaje de sangre y demás cosas. La única diferencia es que está virtualmente a que la madre sea cero, y obviamente los anticuerpos son los A y B, y estos están preformados en el suero de la madre, lo cual quiere decir que en el primer embarazo o desde el primer embarazo ya el niño ya puede tener ictericia. Entonces, ¿qué decir? Recuerden, la incompatibilidad del grupo A puede afectar a primogénitos. La isoinmunización anti-D nunca se da en el primer embarazo y ya lo hemos entendido claramente, ¿no es cierto? Y el tratamiento, como ya lo hemos hablado en ictericia, todo es el mismo. Y aquí ya es un resumencito que les he hecho, mejor dicho, para ver cuál es la diferencia entre AGO y RH. Entonces, el grupo de la madre, el grupo de recién nacido, la frecuencia, la gravedad, la posibilidad de afectar si es el primer embarazo, si no es el primer embarazo, los PUM, el tratamiento y la prevención. Como les he dicho, ¿cierto? Para prevenir la incompatibilidad AGO no hay. Esto es específico para la incompatibilidad de RH. Y ahora vamos a hacer la otra clase más, porque ya venimos hablando tanto que van a salir expertos en incompatibilidades de ictericia. Esto ya de acá es ictericia por otras causas, que habíamos hablado, ¿no es cierto? Donde tenemos la ictericia fisiológica, nos olvidamos ya antes de las 24 horas. Entramos a la segunda etapa, ¿no es cierto? Y hablamos de la ictericia fisiológica, que también ya lo hemos hablado anteriormente, que es a predominio de qué? De la globulina indirecta. Y que el niño tiene que ser monosintomático. El único síntoma o signo visible que tiene es la ictericia. Más de eso no tiene nada. Y que la causa es la inmadurez metabólica, ¿no? Aquí tenemos el tiempo de aparición, de duración, el tipo y el tratamiento. Si nosotros decimos que vamos a utilizar el término benigna, probablemente es que no necesita ningún tratamiento. Probablemente es que va a ir desapareciendo sola.
Pero puede ser también que en algún momento, dependiendo de los niveles de bilirrubina, dependiendo de las horas de vida, vamos a utilizar ¿qué tabla? Para ver, de hacer el seguimiento, para hacer el tratamiento que utilizamos. Lo hemos hablado en ictericia. Ay, dice, ay, me acuerdo, la doctora dijo, ¿qué se llama? El Kramer es solamente para evaluar la tensión y la intensidad. Estamos hablando que vamos a utilizar dos variables, la edad cronológica en horas y los niveles de bilirrubina. Y lo vamos a llevar a otra tabla que se llama algo por ahí. Decirlo. Medón, mamograma de Butanio, ¿cierto? Y vamos a evaluar el riesgo. Y después del riesgo vamos a hacer ya el tratamiento, tanto el sanguíneo como la fototerapia, ¿no es cierto? Entonces yo lo que les quiero decir que si bien ese es el tratamiento, es el marco general para toda la ictericia, si bien hablamos que la ictericia fisiológica es benigna, es del niño sano, que probablemente no necesite, pero sí tenemos que monitorizar a través del nomograma de Butanio, porque hay algunos que son las excepciones que hacen la regla, que sí podría llegar a una fototerapia, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de la característica, después de las 24 horas, el pico, los niveles de bilirrubina que tiene y obviamente que y esto que es uno de los más importantes, ¿no? Ya hicimos el ejemplo que no debe aumentar más de 5 miligramos en las 24 horas. ¿Cuál es la fisiopatología? Tenemos estas causas, aumento de producción de bilirrubina. O sea, todo esto de la ictericia y de las causas hemolíticas o no hemolíticas se va en lo que nuestro querido compañero Roy nos ha explicado, el metabolismo de la bilirrubina, ¿no es cierto? Y cuando hay alteración de cualquier fase de las etapas de la bilirrubina, vamos a tener el metabolismo de la bilirrubina, vamos a tener como resultado el aumento de la ictericia, ¿no? Entonces, la fisiológica, pero aumenta la producción de bilirrubina. ¿Por qué hay aumento de la bilirrubina? Porque hay mayor número de glóbulos rojos, porque la vida media es más corta que la del adulto, que ya lo hemos visto, porque hay inmadurez hepática, lo cual va a llevar a la disminución de la captación y de la conjugación, ¿no es cierto? Y ya hemos visto también, por ejemplo, cómo se transporta, que se une a quién. ¿Quién es su pareja de la bilirrubina? ¿Quién es su pareja? Eso lo porta a través de la albúmina. La albúmina, ¿no es cierto? Roy está... Sí. Ahora va a hacerlo participar, ¿ya? Entonces, en la captación y en la conjugación, aquí se va a conjugar, ahí el índice de la transferasa, que es la responsable de la conjugación de la bilirrubina, ¿cierto? Entonces, hay aumento de la circulación enteropática, que ya lo vimos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Que tiene que tener, y esos son los factores de los cuales va a aumentar la bilirrubina indirecta y la vamos a considerar como fisiológica. La clínica, ya hemos dicho. ¿Síntomas? Bilirrubina, ¿cierto? La bilirrubina, ¿cómo aparece? De arriba abajo. ¿Cómo vamos a evaluar el nivel de extensión? ¿Me estabas diciendo vos? Ya, muy bien, el Kramer. ¿Cómo se evalúa el Kramer, la extensión? A ver, cefalocaudal, la última de acá, de esta fila, estás atenta. No es porque estás distraída, no es porque estás así. ¿Ya? ¿Cuál es el Kramer? Son 5. Los niveles del Kramer. Nada. De acá el último. Vamos a ir con los últimos, las últimas. Estamos hablando que la bilirrubina siempre se evalúa, ¿no es cierto?, por la presencia de tinte histérico amarillento de la piel. Y ese tinte histérico y amarillento de la piel lo evaluamos de acuerdo a la extensión y de acuerdo a la intensidad. Y eso lo evaluamos a través de una escala, que es el Kramer. En la escala de Kramer hemos dicho que tiene 5 fases. 1, 2, 3, 4 y 5, pero que tiene límites. Y aquí dice cefalocaudal, que es de arriba hacia abajo. Lo hemos explicado en la anterior clase, entonces ahora les pregunto cuáles son las líneas del Kramer. Kramer 1, ¿hasta dónde llega? Ya, muy bien. Kramer 2, la última. Déjenla que hablen, los que son introvertidos, que no quieren hablar, a ver. ¿Hasta dónde el último? El 2. Les estoy mostrando, ¿no?
El 2. Y ahora abre cualquiera. Es que no me responde mejor el que me atiende. El 2 hasta la línea, el ombligo, bien, el tórax hasta el ombligo, por ahí abdomen. El 4. Hasta la rodilla. Ya, a ver, 1, 2, 3, estoy diciendo, me he saltado el 3 y le he dicho el 4 para que no se lo aprendan de memoria, porque es como que uno le salta a uno, es como el juego de los niños, ¿no? Le salta a uno y le dije 4 y me dijeron hasta rodillas. Dije 4. Vamos a ver por ese. Creo que dije 4 porque quería saltarlo para que se pongan en onda, porque uno se lo aprende tan de memoria que uno le salta y ya se equivoca. El 4. Bien, bien. ¿Y el 3? Ya, entonces, ¿qué tenemos que saber diferencia clínicamente? Kramer, niveles de Kramer. Y para evaluar los niveles de Kramer, y estamos en primer nivel, les hemos dicho que podemos sospechar de algunos niveles de bilirrubina para poder referir al paciente, ¿no es cierto? Y él ya decía, ¿qué es esto? Entonces, ¿con qué nivel se hace visible la bilirrubina en el Kramer 1? Arriba de 6. Ya. El 2. 6, 9, ¿Y si le digo el 4? 12. 15. Voy a decir 12, ¿no ves? ¿No es cierto? Entonces vamos aumentando de 3 en 3 por cada nivel que tiene. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico? Generalmente es por exclusión. Cuando yo no le pillo una causa, ¿no es cierto? Y obviamente cumple los requisitos. O bilirrubina indirecta elevada, bilirrubina directa normalmente es normal, es menos de 1 miligramo por decilitro. ¿Cómo aparece? ¿Cuál es la cronología? La cronología es tiempo, cómo va apareciendo, ¿no es cierto? Va a iniciar a partir del segundo día. El pico va a llegar a los 3 a 5 días en el término y en los pretérminos un poquito más, 5 a 7 días. Y va a desaparecer, como hemos dicho, espontáneamente hasta los 10 días y el pretérmino va a durar hasta 3 semanas. Conducta, observación y fototerapia haciendo el seguimiento y la monitorización a través del nomograma de ¿quién? De Butani. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la ictericia por leche, por lactancia. Entonces, no es por la leche, sino por la ingesta suficiente, es por lactancia. Entonces, muchos confundimos la por lactancia como si fuera la causa la leche, y no es la leche, y lo hemos explicado clarísimo en la anterior clase. No es la leche, es la cantidad insuficiente, es la falta de producción de la leche materna, ¿no es cierto? Entonces, aquí es por lactancia. Entonces, primero, al haber poca producción, el niño va a tomar menos, no va a cubrir sus requerimientos, va a haber baja ingesta y obviamente si no recibe sus requerimientos, la clínica o qué es lo que va a tener el niño como consecuencia, deshidratado, ¿no es cierto? No está recibiendo la cantidad de líquidos que debe recibir y al haber eso va a haber disminución del tránsito intestinal, aumento de la circulación enterohepática e incremento de la bilirrubina no conjugada. Lo volvemos a repetir, esto es la ictericia por lactancia, nada más, no es por leche materna, que quede bien claro que aquí no estamos hablando de leche. Entonces, ¿cuál es la clínica? Yo a los recién nacidos se controla el peso, si están internados, y se controla el peso diariamente. Y dentro del peso, de acuerdo a los días de vida que tiene, van perdiendo normalmente peso. Un recién nacido a término, pierde hasta el 10% del peso normal. Un recién nacido a pretérmino tiene mayor agua corporal total, un poco mayor del 90%, y pierden más del 10% total. En estos niños van a perder más del 10%. Entonces, más de lo esperado, más de lo normal, ¿ya? Entonces, si yo tengo un niño que pesa 3 kilos y tiene 3 días de vida, ¿cuál es mi peso esperado, normal? 2.700. ¿Por qué? Por el 10%. Y el 10% de 3 kilos, ¿qué significa? El primer día,
Está bien lo que está diciendo, pero justificarlo. Está bien lo que está diciendo. Hemos dicho que el niño va a perder hasta el 10% del peso, hasta los 10 días. A partir de los 10 días va a comenzar a recuperar peso. Normalmente existen sus excepciones, existen esos niños que comen bastante y ganan desde el primer día. Pero lo habitual, les vuelvo a repetir, es que el recién nacido en los primeros 10 días pierde hasta el 10%. ¿Qué significa que va a perder? 30 gramos por día, digamos. Ya. Los primeros 10 días sería de 300. Ya, entonces, primero va a ser 30 gramos por día, el 1%, el 2%, el 3% y así. Más o menos es para facilitarle y que ustedes lo entiendan. Entonces, el tercer día, ¿cuánto va a perder? Yo va a haber perdido 90 gramos. ¿Por qué? Porque ya va El 3%. ¿No es cierto? Eso es lo que quiero, que aprendan a hacer su análisis crítico, que aprendan a analizar las cosas y no me digas tanto por tanto, justificado. ¿No es cierto? Ahora, si pierde 80 gramos, ¿qué significa? En vez de 3 kilos, pesa 2 kilos 970. Nació con 3 kilos. Porque no ha esperado. No ha perdido más. Y si estamos hablando aquí que pierde más del 10%, entonces debería perder más de lo esperado. ¿No es cierto? Debería perder, en vez de 3 kilos menos 90, debería estar con 2 kilos 800 más o menos, ¿no es cierto? Lo entendemos, ¿no es cierto? Hasta el 10% es lo esperado. Y si es lo esperado, es prácticamente lo normal. Si pierde más del 10%, ya es patológico. Ya quiere decir que ese niño, su balance es negativo. O ha ingerido menos o ha eliminado más. Pero tiene un balance negativo. Hay una disminución de peso, que es patológico. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿y cuál es el signo que nosotros vemos en un paciente deshidratado? ¿Qué le preguntan a ustedes? ¿Orina o no orina? ¿Cómo está? ¿Cierto? Va perdiendo la orina porque está en olivur y después en albur y ahí está entrando una falla renal. Y obviamente las evacuaciones son disminuidas. Y también los signos clásicos de la deshidratación, aunque el recién nacido no son muy frecuentes encontrarlos, ¿cierto? Entonces, yo tengo que ver con la fisiopatología y ver qué eso me va a llevar a la clínica. Entonces, ¿cuál va a ser mi conducta si yo estoy diciendo que la causa de la ictericia por lactancia es la disminución de ingesta? ¿Qué voy a hacer? Mejorar la técnica, ¿no es cierto? Sí. Hablar con la madre, decirle, a ver, mami, póngalo de chupar, ¿cómo está chupando? Ah, está bien abierta la boca, y los signos que uno debe seguir, que son los signos de buen agarre y de mal agarre. Evaluar si está abierta bien la boca, si el labio inferior está vertido, si se ve más arriba de la barriga por abajo, ¿no es cierto? Para que él tenga un buen reflejo de succión. Entonces tenemos que mejorar, tenemos que educar a esa madre y ver que lo que ella está haciendo probablemente no sea lo ideal y mejorar, optimizar lo que decimos la lactancia, tanto en la frecuencia y la técnica. Aquí cuando hablamos de frecuencia hay un malentendido porque de repente se va transmitiendo de generación en generación que dice se debe dar cada 3 horas la leche o la alimentación. Y están a las 6, a las 9, a las 12, a las 15 y a las 18. No existe más eso. Cuando es lactancia es libre demanda. El niño tiene hambre, porque si es como ustedes, no han desayunado bien, a las 10 quieren estar buscando algo, ¿no es cierto? Entonces, ahora se habla de una lactancia a libre demanda. Se puede dar mínimamente hasta 10 veces las veces que el niño necesite. Entonces, ver si la madre está cumpliendo esa regla que nos transmitió la abuela, la tatarabuela, la vecina, no, ¿para qué le das cada ratito después cuando vas a descansar? No existe eso. La lactancia es a libre demanda. Ver la técnica, en ningún momento se debe suspender la lactancia, ni siquiera en la ictericia por leche materna se debe evaluar y obviamente hacer el seguimiento por el tomograma de Lutani para ver si tiene o no tiene parámetros para llevarlo a la
a la fototerapia, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros estamos hablando ya de una ictericia por leche materna, la madre por leche materna, tenemos que la ictericia es prolongada en un niño sano, pero que está alimentado exclusivamente por lactancia materna. Entonces, veamos la diferencia, lo que es por lactancia y por leche materna, que no son las dos cosas iguales. Lactancia es ingesta disminuida. Leche materna es lactancia exclusiva por leche materna, ¿no? El mecanismo es la disminución de la beta-glucuronasa o la glucoroniltransferasa, aumento de la desconjugación, mayor absorción y posible inhibición de la conjugación hepática, ¿no es cierto? La clínica, niño bien, niño estable, niño que está bien, que está sano, tiene buena ganancia ponderal, la ictericia es persistente, entonces aquí ya no hay la cantidad insuficiente de leche, está tomando lo adecuado, ¿no es cierto? Como en la cronología va a aparecer un poquito más tarde porque tiene que darle tiempo y en los primeros días no baja la leche tanto, ¿no es cierto? Siempre tiene una disminución, por eso tienen que ponerle más veces a la teta. Entonces, ya a partir del cuarto o sexto día ya hay la producción total de la leche, el pico a las 3 semanas y puede durar hasta 2 semanas. Diagnóstico, exclusión, bilirrubina indirecta, prácticamente lo mismo. Y tampoco aquí se suspende la lactancia materna. Son algunos casos rarísimos que lo tienen que ver muy bien, pero en ningún momento se suspende la lactancia materna, ¿no? Y en el caso de que tuviera algún motivo que no está demostrado, es muy controversial, todos los libros dicen no se debe suspender la lactancia materna. Ahora, cuando hablamos, no sé por qué se me ha salido esto, aquí estamos hablando ya cuando hay un aumento de la bilirrubina, otra causa de ictericia, que es el aumento de la bilirrubina, la bilirrubina ya directa. Cuando hay un aumento de la bilirrubina directa, estamos hablando de bilirrubina ya conjugada y estamos hablando que ya hay una colestasis. Entonces, cuando hay esa colestasis, ya no vamos a tener ese aumento. El mismo color amarillo no es el amarillo de las otras ictericias, sino es el amarillo, un amarillo más tinte verdoso. Entonces, estamos hablando de que hay una colestasis y va a haber aumento de la bilirrubina directa, mayor de 1 o mayor de 2 miligramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? La fisiopatología, pues obviamente es a nivel de la excreción y 20, ¿ya? Entonces hay alteración en la formación, en la secreción de la bile, entonces hay un proceso transductivo y hay una acumulación de la bilirrubina conjugada. ¿Cuál es la causa de esta colestasis? La atresia de vías biliares. Es cierto, el mecanismo por inflamación fibroliterativa, o sea, una obstrucción prácticamente, ¿no? Y el origen es multifactorial. La cronología es que aparece después de los 7 días, otros hablan mayor de los 14 días, ¿cierto? Entonces ya hemos dicho de la atresia de vías biliares, la causa de esta colestasis neonatal intrahepática, porque hay la colestasis neonatal intrahepática, especialmente cuando los niños reciben infección parenteral, ¿cierto? Y aquí hablamos ya lo que puede suceder, es una falla, es una anomalía congénita, ¿no es cierto? O alteración progresiva de los conductos biliares intrahepáticos. Y aquí tenemos ya todo lo que es el árbol biliar, los conductos cómo llegan, y finalmente, y aquí ya se nos cambió. Voy a necesitar una ayudante para que me en la cabeza. Entonces, la clínica, aquí hay algo importante, que no solamente como es obstructiva, ¿ya? Como lo que hay una falla es la excreción, lo que aumenta de la directa, hay una falla mecánica, hay una oclusión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener alteraciones a nivel de las heces fecales y vamos a tener entonces unas heces que no son el color amarillo que normalmente solemos ver, sino no van a tener color. Entonces van a ser blancas. Uno de los signos característicos, entonces, es la acolia, que aquí dice esa es pálida, yo digo esa es blanca, ¿cierto? Que es un dato claro. Y la orina oscura, que es la poluria y generalmente está acompañado de hepatomegalia. ¿Cómo hago el diagnóstico? En todo niño mayor de 7 días de vida que tenga con ese tinte histérico, que tenga una hepatomegalia, que tenga el antecedente de poluria y de acolia,
directamente mi hipótesis diagnóstica es una atresia de vías biliares. ¿Qué tengo que pedir? Ecografía, una mamografía y una biopsia hepática posteriormente. Este caso de acá necesita una intervención. Y la intervención no es la foto, no es la estímulo, es quirúrgico, es una falla mecánica. Entonces, ¿no? Es quirúrgico, entonces ya después de los cirujanos hacemos una técnica de Kasai y posteriormente ya hacen el trasplante hepático. Entre más precoz se hace, tiene mayor posibilidades de sobrevivir. Aquí tenemos entonces los respuestos de ahora, que es todo lo que es normal, de cómo es el trayecto de excreción de la bilirrubina, y aquí ya tenemos las alteraciones de las obstrucciones que pueden haber en cualquier lugar de los ductos, ¿no? En el ducto biliar, en el conducto hepático, en la atresia del líquido hepático, ¿no? Y ya tenemos algo de la... Y esto de acá se ha hecho un estudio, vale la pena resaltarlo y se lo traigo porque ya es, el ministerio lo ha aprobado, es un estudio del hospital de niños, del médico gastroenterólogo del hospital de niños, que él hizo un estudio e hizo su algoritmo que se llama alerta amarilla. Y aquí lo vemos, está validado por el gobierno departamental y obviamente por todas las instituciones, y como le digo, ya es un referente a nivel nacional y prácticamente es lo mismo. Me viene un dice mayor de citería, yo tengo que seguir todo lo que es mi algoritmo y determinar si tiene poluria, si tiene alcohol y demás. Esas características principales y pensar en una obstrucción. No se ve muy bien, pero está en el hospital y ya es bueno que nosotros sepamos que sí existe gente en nuestro medio que realizan estudios, al igual que el de sepsis, cuando hablemos que también se ha hecho en el hospital de niños y que son protocolos nacionales en la actualidad. Y los algoritmos nos sirven para que nosotros, es una guía, para que nosotros lleguemos a un diagnóstico precoz que nos permita hacer un tratamiento de manera oportuna y salvarle la vida al paciente. Porque si esa atresia de vías biliares no va a una cirugía o es diagnosticado tardíamente, el paciente se muere. ¿No es cierto? Aquí ya tenemos toda otra lámina que tenemos, donde están las características que tenemos que evaluar y las diferencias en cada una de ellas, la fisiológica, la lactancia, la leche materna y la colestasis, que estábamos hablando de atresia de vías biliares. Ahora, ¿cuál es la complicación que hablábamos nosotros de la anemia hemolítica? Esto es de la anemia hemolítica. La encefalopatía hiperbilirubinémica y el kerníctero, ¿no es cierto? Entonces el kerníctero es una forma crónica ya, y permanente de la encefalopatía. Unos hablan como que la encefalopatía hiperbilirubinémica es la fase aguda, que después ya sigue con las lesiones y viene el kerníctero, ¿no es cierto? ¿Qué pasa y por qué se produce? Porque ya hay esa lesión, ya los ganglios basales ya están amarillos, ya hay afectación del tronco del encéfalo, porque ya ha llegado esa albúmina libre, que decimos libre, la que no se ha unido a la albúmina, la que está circulando en el plano y que tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Es la máxima expresión de toxicidad neurológica y obviamente las lesiones y las secuelas que tiene son graves. Y que lo podemos prevenir si nosotros hacemos un seguimiento y una monitorización de los factores de riesgo que pueden llevar a tener una enfermedad hemolítica para prevenir el kerníctero, ¿no es cierto? Entonces ya hemos hablado de esto, lo mismo. Entonces, lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? La fisiopatología. Producción y circulación de la bilirrubina, aquí es lo principal que ya lo hemos hablado anteriormente, que la albúmina se va a transportar para llegar al hígado unido a la albúmina. Al haber una poca cantidad de albúmina, mayor de producción de bilirrubina no es suficiente, entonces va a quedar circulando libre, ¿no es cierto? La bilirrubina indirecta. Y eso va a llevar a que pueda atravesar la barrera. Entonces, ¿por qué? Porque hay sobrecarga de la bilirrubina, porque hay disminución de la albúmina, de lo que estábamos hablando, y aumento de la barrera hematoencefálica de la fertilidad. Lo crítico, finalmente podemos decir que la bilirrubina libre es unida, cruza la barrera
y llega al depósito neuronal. ¿Qué es lo que va a causar? ¿Cuáles van a ser los sitios que va a afectar? El globo pálido, los núcleos, el hipocampo, los núcleos auditivos del tronco y obviamente ¿qué es lo que vamos a tener? Lesiones. Lesiones ya que van a ir a afectar la parte neuropsicomotora. Como les he dicho, no solamente va a tener lesión a nivel motor, sino también va a tener lesiones a nivel cognitivo, ¿no es cierto? Y esto prácticamente es lo que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, el pernífero es un término anatopatológico que describe el color amarillo de los ganglios basales. Se nos entiende. Entre la bilirrubina y los ganglios basales están teñidos con el tinte histérico. Y el cuadro clínico ya en la encefalografía. Aquí tenemos los signos. Es algo, diría yo, que cuando uno lo ve y dice, lo he podido evitar. Y tener un niño secuelado con alteraciones del desarrollo neuropsicomotor es grave, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos nosotros en la fase aguda? Primero un niño letárgico, hipotónico, constitución débil, luego va a tener irritabilidad, hipertonía, y va a llegar en un momento que va a tener el opistólogo, ¿cierto? Con musculatura como un llanto agudo, en la fase avanzada puede ser hasta que tenga apnea recurrente o llega un momento que haga un paro, convulsiones y coma. Y en la fase crónica, esto es lo más lamentable, esto es lo que no queremos que llegue, lo que debemos evitar. Y para evitar, lo vuelvo a repetir, tenemos que tener conocimiento, tenemos que hacer profilaxis, tenemos que hacer seguimiento y monitoreo, ¿no? Entonces son las secuelas, que las secuelas ya sí se maneja con un manejo de equipo, ¿no es cierto? Va a ir a una parálisis cerebral, va a tener disminución de la audición, va a tener inclusive alteración de la mirada, va a tener una mirada vertical, va a tener una displasia del esmalte dental, o sea, todo lo vamos a tener alterado, alteraciones cognitivas, y va a depender obviamente de cuánto afectación tiene para tener. Y prevenir, eso es lo más triste. Llegar a un pernífero sabiendo que lo podemos prevenir, ¿cierto? Haciendo ese tamizaje y haciendo lo que hemos hecho, identificar los factores de la vida. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en la actualidad? Y hay un programa en el CEDE, espero que nos den la charla en septiembre, octubre, para evaluar el seguimiento del niño con autismo, ¿cierto? El plan de seguimiento, tenemos un plan neurológico, buscar los signos tempranos que nos llevan a pensar que hay un trastorno del desarrollo neuromotor, los signos tardíos, distonía, correctosis, espasticidad y el neurodesarrollo. Entonces se tiene que hacer una evaluación integral, porque lo que va a tener es alteración de todo, del lenguaje, de la parte cognitiva, conducta, socialización y aprendizaje. En la parte auditiva también, en la parte, porque puede tener alterado, puede tener hipoacusia, inclusive una acusia, ¿no? Una neuropatía auditiva. Visual, que ya vamos a hablar, entonces es un trastorno que tiene de todo, ¿me entiendes? Entonces el esquema de seguimiento es que a las 48, 72 horas de alta, evaluemos ese niño, veamos cómo está, hagamos un control de bilirrubina, veamos cómo se alimenta y hagamos un examen neurológico. Al mes igual, ya veamos, se escucha, por ejemplo, yo le hago a un niño, le van a hacer así, le van a golpear al ladito y él también se va a dar la vuelta. Si no se da la vuelta, probablemente tenga una disminución de la audición, es como que tener un signo de alarma, ¿cierto? El desarrollo motor, cuando hablamos de la parte motora, hay dos motoras, la motora gruesa y la motora fina. La motora gruesa es el control del cuerpo, la motora fina es visión y los movimientos finos. El lenguaje, los tonos, o sea, todo esto lo tenemos que tener y existe una tabla que también se evalúa. ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la rehabilitación? Que es lo fundamental. Entonces, esto es un trabajo de equipo. Es un trabajo bien engorroso, complejo, porque de repente no tenemos las condiciones para hacer todo lo que deberíamos hacer. Fisioterapia, terapia ocupacional, enseñarle a los niños a medida que van creciendo cuáles son sus déficits, cómo lo podemos mejorar, terapias de lenguaje, estimulación temprana. Entonces, todo eso significa un equipo de personas de diferentes especialidades para que el niño, dentro de las discapacidades que tiene, pueda él desarrollar, no va a ser dependiente, ¿no? Pero que tenga menos
dependencia como se prevé, entonces, hacer un seguimiento cercano. Entonces, el pronóstico va a depender de la severidad de la encefalopatía, del tratamiento más rápido se dice mejor, si hay antecedentes de prematuridad de repente va a empeorar el pronóstico, el tiempo que he estado en disposición cerebral y dentro de ello pues siempre no hay que ser siempre negativo, hay que ser positivo. Entonces, no le vamos a decir que se va a curar, porque ya hemos dicho que una encefalopatía epidémica o un termitero prácticamente no tiene un tratamiento específico que hoy va a resolver todo, pero sí va a ir a ayudar, ¿no es cierto? Pronóstico desfavorable cuando ya tiene un pistótono, convulsión, coma y necesidad de salir. Prevención, ya lo hemos hablado. Plan educacional, esto es un plan que siempre es bueno lo que estamos hablando, estoy intentando hablar con ustedes, que tengan esta comunicación con la familia, que le digan lo que piensan, que le digan lo que pueden esperar y lo que pueden hacer, que trabajen de manera conjunta, ¿no es cierto? Entonces se tiene que explicar a la familia los riesgos que puede tener, ¿ya? Porque a veces los padres somos dejados, ¿no es cierto? Entonces, hacerle entender claramente que es un niño de riesgo, no decirle va a tener, porque una vez no sabe, ¿no? Decimos, todo depende a veces de la fe, de la confianza que uno tiene en Dios, y hay personas que son católicas, ¿no es cierto? Entonces, sí hacerle creer que si Dios ayuda, te vamos a ayudar también, hacer lo que tenés que hacer, ¿ya? Entonces, riesgo de secuelas tardías, importancia del seguimiento continuo y la necesidad de rehabilitación. Y aquí tenemos el hidrogetal. ¿Qué tenía el hidrogetal? Validez. ¿Ya? ¿Qué tenía? Edema generalizada. Asitis. Y Asitis. pato y espleno, ¿no? Entonces este es el hidrogetal que acá caso clínico, evalúa, decide y activo. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Qué horas son? Si alguien pasa y lo hace, un punto. Si lo hacen bien. Lo anota para el examen. ¿Quién lo Ya, quiere a ver, hacer? yo no sé si lo haré bien, pero yo paso por el Ya. que. Entonces, aquí tenemos, vas a evaluar los factores de riesgo, el evalúo. Después de que evalúes, vas a decidir qué es, cuál es tu diagnóstico. Y después, ¿qué vas a hacer? ¿Ya? Antecedentes. Ya para el otro grupo ya no hay bueno, porque ya se lo van a chismear. Creo que le di a él. La madre fue al hospital porque observa a su bebé que está un poco amarillo hasta las rodillas. ¿Qué tiene? La Eh, rodilla ya vaya bien, grado ¿no? O sea, 4. hasta la rodilla, ¿qué? 1, 2, 3, 4. Ya se quedaron con el ejemplo que les di. Tórax y abdomen 2. Es grado 3 hasta las rodillas. Cráneo 3. Cráneo ¿Ya? 3. Tiene 4 4 días días. de vida. Recién nacido a término. Término, peso igual, está dentro de los parámetros normales. Entonces, ¿qué evalúa? Evalúo. Tiene 4 días y ha venido porque se ha puesto amarillo. Es el día anterior. una ictericia fisiológica porque es después de los 24 horas. Entonces, como está Kramer 3, le Me está hace diciendo por los días de vida y el tiempo de aparición, ¿no es cierto? Estoy poniendo lo que él me ha dicho. fisiológica. Y has dicho la extensión. Hasta el Kramer 3. Entonces, ¿qué decidís que? Fisiológica, no hay tratamiento. Está capo. Sí. ¿Vieron que es bonito evaluar, decidir y actuar? ¿Y qué haces? Cuidado rutinario. Cuidado rutinario, continuar con la lactancia materna, marcar reconsulta, en el caso de que querrá, digamos, solicitar algún laboratorio, ¿no es cierto? Pero lo más importante es decidir que es una ictericia fisiológica, el aconsejar a la madre y realizar el control posteriormente y decirle esto es importante. Para ahorita no tiene grado 3, ¿cuánto tiene de bilirrubina? 6 probablemente.
9, 12, ¿cierto? Entonces, observarlo y decir que bueno, muy bien, también tenemos